La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Sean bienvenidos una vez más a su programa La Verdad en Amor. En esta ocasión estoy preparado para compartirles un poco más del mensaje de la palabra de nuestro Dios, su hermano en Cristo y amigo Irán Barrientos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más para escudriñar el mensaje de nuestro Dios. En esta ocasión quiero hablar con ustedes un tema que nos ayudará a estar siempre motivados, a confiar más en nuestro Dios, y lo vamos a aplicar en la vida de un personaje del Antiguo Testamento. Es por esa razón que en esta ocasión los invito a ustedes a que me acompañen allí a abrir sus Biblias en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, del versículo 1 en adelante. Encontramos la historia de un personaje el cual padeció mucho una situación muy difícil, pero que para nosotros lo tomamos como ejemplo para poder superar esas pruebas. Note lo que dice el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 20, del versículo 1 al versículo 6, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Versículo 4. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad del mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Hasta ahí la lectura, vamos a detenernos hasta ahí, y esto es palabra de nuestro Dios. Amigos, hermanos que nos están sintonizando en esta ocasión, podemos observar la historia del rey Ezequías, un rey que fue considerado uno de los reyes buenos de la nación del sur, en este caso la nación de Judá. Cuando el pueblo de Israel se divide en dos, cuando 10 tribus se fueron para el norte, o 10 tribus del norte se dividieron y 2 del sur, es ahí donde podemos encontrar al rey Ezequías. Este rey considerado uno de los buenos, porque de todos los que gobernaron en la nación del sur, en este caso los reyes de Judá, no todos fueron buenos. Hubieron algunos que hicieron la voluntad de Dios, pero otros se fueron a la idolatría. Ezequías fue considerado uno de los reyes buenos. En realidad, mis hermanos, amigos, la palabra de Dios nos muestra que el rey Ezequías es considerado como uno de los mejores reyes buenos para que gobernase en Judá. Cuando usted y yo hablamos de Ezequías, hablamos de un rey que de su descendencia o de su ascendencia, hablando de su padre, considerado uno de los reyes más perversos de la nación de Judá, podemos observar, mis hermanos, amigos, cómo el padre del rey Ezequías era un hombre malo, un hombre entregado a la idolatría.
Y por lógica, por sentido común, podríamos pensar que como es el Padre es el Hijo. Pero en este caso fue diferente, ya que el padre de Ezequías fue un hombre muy malo, muy perverso. Pero Ezequías comenzó a gobernar a los 25 años e hizo lo recto delante de Dios. Ezequías, cuando entró a tomar posesión del reino, él tenía en su disposición dos cosas. Número uno, hacer lo malo delante de Dios como lo había hecho su padre. Pero también tenía otra opción. Y la segunda opción era hacer lo bueno delante de Dios. En Ezequías vemos tres cosas que podemos mencionar de lo bueno que hizo delante de Dios. Si usted me acompaña en capítulos anteriores, en segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 5, vemos cómo Ezequías puso su esperanza en Dios. Note lo que dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los del reyes de Judá. Ezequías puso su confianza puesta en Dios. Pero también, note lo que dice el versículo 6. Vemos cómo este rey llamado Ezequías hizo todas las cosas conforme a las palabras de Dios y no se apartó de su camino. Note el versículo 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Una tercera encontramos allí en el versículo 7. Usted y yo podemos observar cómo el rey Ezequías tenía el respaldo de Dios sobre su vida y le dio victoria sobre sus enemigos. Note lo que dice el versículo 7. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hermanos, amigos, el rey Ezequías es un hombre que cuando empezó a reinar, restauró muchas cosas que habían sido cerradas, que habían sido destruidas. Las puertas del templo habían sido cerradas, él las abrió. Los sacerdotes estaban corruptos, eran corruptos y estaban contaminados. Ezequías, uno de sus mandatos fue haberlos establecido a santificarse. La Pascua, una de las tradiciones más importantes para la nación, tenía mucho tiempo que no se celebraba. Con Ezequías como rey, menciona la Escritura que aún mucho tiempo, en tiempos de Salomón, no se había celebrado la Pascua de tal manera. Dios, hermanos, estaba con Ezequías, porque Ezequías hacía la voluntad de Dios. Todo parecía ir bien. Ezequías en ese momento, estaba en la cúspide de su poder, de su gloria como rey. Pero él estaba confiado en Dios. En esos momentos, en la vida de Ezequías, llegó un momento de crisis. Llegó un momento de angustia en la vida de Ezequías, y esto a causa de una enfermedad. Pero no era cualquier enfermedad. La palabra de Dios nos dice que era una enfermedad de muerte, una enfermedad terminal. Y esto fue confirmada por medio del profeta Isaías. Según lo que leíamos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 1. En aquellos días, dice Ezequías, cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías y dijo: hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y este día, por medio de la historia de tiempos de enfermedad del rey Ezequías enfrentó, nosotros también podemos tomar varias lecciones importantes para que usted y yo sepamos qué hacer para enfrentar esos tiempos de crisis y esos tiempos de angustia que llegan a nuestras vidas. Por eso, en esta tarde, en este día, en esta ocasión, vamos a estar viendo este tema titulado Lecciones de vida en la enfermedad de Ezequías. Lecciones de vida en la enfermedad de Ezequías. Y hay algunas lecciones que aprendemos de la enfermedad de Ezequías, cómo él respondió. Y Ezequías nos va a enseñar cómo usted y yo podemos enfrentar esos tiempos de angustia, esos tiempos de crisis. Lo primero, lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 2. Note lo que dice la porción de la Escritura. Entonces, él se volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: vamos a detenernos ahí un momento. ¿Qué nos enseña Ezequías en ese momento de angustia y de enfermedad y de crisis que vinieron a su vida? Número uno, primera lección: no te rindas. No te rindas. Es muy fácil que cuando venga un momento de angustia a nuestras vidas,
Es fácil que nos demos por vencidos, que nos rindamos. Pero Ezequías nos enseña una lección muy importante. Dice la Escritura que en vez de Ezequías, al recibir esta noticia, se haya dado por vencido, él tomó una solución muy importante, una solución muy importante. Dice la Escritura que volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. No te rindas, hermano, amigo que nos visitas. No te rindas cuando venga el tiempo y la angustia. Y es que Ezequías recibió una de las peores noticias que toda persona pueda recibir cuando está enfrentando una enfermedad. Imaginémonos estar enfermos con una crisis en nuestras vidas y que nos digan la noticia: no te vas a sanar, vas a morir. ¿Cómo reaccionaríamos? Es la pregunta ante esta noticia, ante esta situación. Seguramente esa noticia sería suficiente para desanimarnos a muchos de nosotros, para quebrarnos, para rendirnos, para darnos por muertos. Pero algo tan importante era lo que sabía Ezequías. Y es algo que también a nosotros quizás se nos pueda olvidar, pero Ezequías nos lo recuerda, que para Dios, en esos momentos de angustia que estemos enfrentando, para Dios no hay imposible, no hay nada imposible para Dios. Ezequías hizo lo único que podía hacer cuando ya todo parecía perdido: buscar al Dios Todopoderoso. Él no quería hablar con Isaías. A pesar de que Isaías era un gran profeta de Dios, Ezequías no quería hablar con ningún otro intermediario. Ezequías, dice la Escritura, que volvió su rostro a la pared para hablar con el único quien podía darle respuesta a su enfermedad. Y ese es nuestro Dios. Ezequías nos enseña que no debemos rendirnos. Él clamó, él buscó al Dios omnipotente, y eso es exactamente lo que usted y yo podemos hacer en los tiempos de crisis. No rendirnos. Busquemos a nuestro Dios. Para Dios no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Dios puede restaurarnos, pero necesitamos confiar en Él. Confiar como lo hizo Ezequías. Porque todos vamos a enfrentar tiempos de crisis, pero agarrados de la mano del Señor, no podemos darnos por vencido. Hay una segunda lección que nos enseña Ezequías, ahí en el capítulo 20, versículo 3 del segundo libro de los Reyes. Y nos dice la Escritura, versículo 3, lo que Ezequías dice: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Note lo que dice al final del versículo: y lloró Ezequías con un gran lloro. Número 2. ¿Qué nos enseña Ezequías, mis hermanos, en los tiempos de angustia? Amigos que nos están visitando aquí en este canal. Número 2. No te bloquees. No te bloquees. ¿A qué nos referimos cuando decimos no te bloquees? Muchas de las veces, cuando estamos enfrentando tiempos de angustia, tiempos difíciles, no sabemos cómo reaccionar. Nos quedamos paralizados, nos quedamos en shock y no sabemos cómo responder, cómo enfrentar los problemas. Pero Ezequías nos enseña algo muy importante: a que no nos bloqueemos. Note lo que hizo Ezequías. Se fue y se puso ante la pared, su rostro ante la pared, lloró a Dios y le dijo: te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti con íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan. Y es que hay muchos problemas y dificultades que enfrentamos en la vida, y eso es normal, pero los cuales el dinero pudieran ser útiles para resolverlos. Pero hay situaciones como las que estaba enfrentando Ezequías, que ni el dinero ni nada de este mundo podía ayudarle. Ezequías, el rey de Judá, tenía a su disposición tesoros, pero en esta situación de vida y muerte, el uso de esos tesoros no le iban a servir, sino que Ezequías, mis hermanos, amigos, usó los tesoros celestiales que él había tenido.
Note lo que dice el versículo: recuerda que he andado delante de ti con íntegro corazón. Le recordó al Señor que Él había hecho lo que le agradaba a Él delante de sus ojos. Porque usted y yo tenemos que recordar entonces que nuestro Dios no es injusto para olvidar el servicio de amor que hemos hecho para Él y para agradarlo. Hebreos capítulo 6, versículo 10 nos dice una lección muy importante con respecto a esto. Hebreos capítulo 6, versículo 10 nos dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Usted y yo, en los momentos de crisis, de angustia, que vengan a nuestras vidas, Ezequías nos enseña una lección muy importante: que no nos bloqueemos, que recordemos todo lo que hemos hecho al Señor, porque el Señor no es injusto para olvidar el trabajo de amor que hemos hecho hacia su nombre. Cuando venga el problema a su vida, cuando venga la aflicción a mi vida, estar confiadamente en Dios, en el decirle: recuerda, Padre, que he andado delante de ti con íntegro corazón. Tú sabes lo que he hecho por amor a tu nombre, y hoy te pido para que seas conmigo siempre. El Señor puede ayudarnos, pero no olvidémonos de lo que hacemos por nuestro Dios. Hay una tercera lección que podemos aprender de Ezequías en esos tiempos de enfermedad, en esos tiempos de angustia. Y dice el versículo 3 que acabamos de leer, pero en la final del versículo hay algo muy importante que usted y yo podemos observar. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento de angustia y de aflicción que vino a la vida de Ezequías? Note lo que dice el versículo 3: y lloró Ezequías con gran lloro. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y es que hay una tercera lección que podemos aprender de la vida de Ezequías en esos momentos de aflicción, de angustia a su vida. Y la tercera lección que nos enseña es que no te contengas. No te contengas ante lo que estás enfrentando. En programas de televisión o en canciones coloquiales del mundo, hay una canción que dice: los hombres no deben llorar. Y eso ha ido creciendo a lo largo del tiempo, diciendo que las únicas personas que lloran son las mujeres. Pero eso no es verdad. Usted y yo tenemos sentimientos, y esos sentimientos se pueden ver afectados a causa de los problemas que estemos enfrentando en nuestras vidas. Ezequías tuvo un enfrentamiento con la vida y la muerte. Ya su destino estaba marcado. Ya no había nada no había nada posiblemente en lo terrenal que él pudiera hacer para salvarse de esa condenación de muerte. Y Ezequías oró a Dios. Le hizo recordar lo que él había hecho, pero no quedó ahí. Ezequías, dice la Escritura, que lloró con gran lloro. No te contengas. El rey Ezequías estaba quebrantado físicamente. Su cuerpo estaba enfermo, quebrantado, pero para clamar para un milagro era necesario humillarse delante del Señor. Tenemos que comprender también usted y yo, mi hermano, mi amado hermano, amigo que nos visita, que para poder estar en pie delante de cualquier gigante que tengamos que enfrentar en nuestras vidas, tenemos que primeramente estar de rodillas, o sea, estar humillados y quebrantados delante de nuestro Dios. Quizás las crisis que estemos enfrentando hoy en nuestros días ya nos ha quebrado físicamente, anímicamente también hemos sido afectados, y por qué no, económicamente. Pero para estar delante de Dios necesito estar quebrantado. Que nuestro corazón esté delante del Señor para poder clamar por un milagro. Es necesario humillarnos, reconocer que solamente nuestro Dios puede ayudarnos en esos tiempos de angustia. Pero la palabra de Dios nos da una garantía muy importante para aquellos que vienen delante del Señor con un corazón quebrantado, contrito, pero también humillado. Note lo que dice el Salmo capítulo 51, versículo 17. El Salmo capítulo 51, versículo 17 nos dice de la siguiente manera: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. En la palabra de Dios entonces podemos ver que el rey Ezequías se humilló
y quebrantó su corazón delante del Señor en los tiempos de angustia, ese rey se puso a cuentas con Dios. Recordemos a David. ¿Se acuerdan de David? Este rey, allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15 al versículo 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15 al versículo 17. Dice la escritura, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió pan con ellos. Dios, hermanos, quiere que clamemos a él, pero con un corazón humillado, contrito. En los tiempos de angustia, el rey Ezequías nos enseña que no nos contengamos con lo que estamos padeciendo. Pero hay una última lección. Una lección que nos debe llenar de alegría a todos y cada uno de nosotros. Y eso lo encontramos en el versículo 4 y versículo 6 que hemos leído anteriormente. Que antes de que saliese Isaías de la mitad del patio, dice la escritura, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y esta ciudad de mano del rey de Asiria, y empaparé esta ciudad por amor a mí mismo, y ampararé esta ciudad a mí mismo, y por amor a David, mi siervo. Cuarta lección que aprendemos en la vida de Ezequías, que Dios puede cambiar las noticias tristes en noticias de gozo y de alegría. Qué maravilloso, mis hermanos, amigos, que el mismo hombre, el mismo profeta, quien le llevó una noticia triste, fue el mismo que Dios usó, pero para ahora traerle una noticia de esperanza, de gozo, de alegría. Nuestro Dios cambió la tristeza del corazón de Ezequías en gozo. El día más triste de Ezequías fue el mismo día que el Señor lo llenó de gozo. Y eso es lo que el Señor puede hacer con nosotros el día de hoy. Dice el Salmo capítulo 30, versículo 11. Salmo capítulo 30, versículo 11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Hoy, en este día, Dios puede cambiar esa tristeza que tú tienes en alegría. Solamente lo único que Dios te pide es que confíes en Él. Solamente no pierdas esa esperanza, porque el Dios de Ezequías también es nuestro Dios. Ese Dios tan amoroso, ese Dios tan protector, es el que quiere darnos una segunda oportunidad siempre. Amigos, hermanos en Cristo, en esta lección, en esta tarde, en este día, hemos visto un tema de suma importancia, de cómo enfrentar esos momentos de angustia, esos momentos de aflicción, cuando vengan a nuestras vidas por medio del profeta, por medio del rey Ezequías. Hemos visto entonces lecciones para enfrentar esos momentos de angustia, y Ezequías nos enseñó que no nos rindamos, que no nos bloqueemos, pero tampoco que nos contengamos, porque Dios puede transformar esos momentos tristes en momentos de alegría. Les agradezco mucho de su atención. Gracias por llegar al final de este video. Les invitamos, les animamos a que sigan continuando viendo estas lecciones de suma importancia para la edificación de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención. La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, siempre en el error.
en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor.